Hola a todos ustedes, queridos amigos y amigas. Estamos listos ya para comenzar una edición más que estoy seguro será de su agrado, de Sin Pelos en la Lengua. Tengo aquí conmigo en este foro y estudio al rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinaí. Jajam, un placer. Igualmente. La verdad que el tiempo aquí se pasa como agua. Es de verdad una fortuna poder estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y el día de hoy tocaremos un tema no menos importante que los anteriores y me parece que es un tema muy actual que, como dicen por ahí coloquialmente, le va a quedar el saco a mucha gente. El tema del día de hoy es mitos y supersticiones. Al final de cuentas, hoy en día, en la religión judía, muchos de nosotros hacemos cosas en automático y no sé si es una ley, si es una costumbre o si a lo mejor es una superstición de nuestros ancestros y que la fueron transmitiendo y a lo mejor sería bueno erradicarla. ¿Qué opina de este tema, Jajam? Bueno, es uno de los temas que más insisto, hay veces que hay que esclarecer. Tengo hablando de este tema muchos años y tengo mis historias también con este tema. Pero sí, de hecho, cuando entré a la comunidad, un tiempo prolongado, escribí una sección en el periódico que, sobre diferentes temas que ponía lo que es din, ley, minhag, costumbre fundamentada, superstición o falacia, es decir, que definiendo sobre cada tema, porque increíble. En cada tema hay confusión, lo que es realmente fundamentado, basado, que es din, con cosas que no tienen el menor fundamento, o no nada más que no tienen el menor fundamento, que está prohibido según la religión creer en ellas. Y la gente lo toma como religión, como mitzvah. Como mitzvah. No solamente que lo toma como mitzvah, le dan más importancia a valores importantísimos de la religión. A mí me llaman a hacer preguntas, pero cada tipo de preguntas, si esto es mala suerte, y no me llaman a hacer preguntas del kashrut de Shabbat o de claro. El comercio, cómo hacerlo correctamente, que es el que me llama mucho la atención. No puedo culpar a nadie porque son ideas que fueron transmitidas generación. ¿A qué creen que se deba esto? Eso se debe, es muy... ¿Por qué estamos tan involucrados? Es entendible. La tendencia de la gente es temerle a mala suerte, a cosas energéticas, mágicas que me pueden hacer daño. Y al revés, a veces la gente busca soluciones mágicas. Cuelgo este amuleto y ya me va a ir bien. ¿Quién no quisiera? Yo también estaría feliz de decir de que sin mucho esfuerzo me pueda ir bien. Sí, exactamente. Cuelgo un amuleto y ya se me resolvieron los problemas de salud, de esto, algo mágico. Entonces, y siempre la gente es muy dada. Se inclina mucho, mala suerte, buena suerte, esto influye, más por miedo a esas cosas, de influencias, que por a veces una convicción de valores y de cumplir la voluntad de Dios. Claro, y de entenderlo y entender la filosofía y la esencia. Exactamente, sí. Okay. Pero ¿cómo saber distinguirlo? ¿Cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Vamos a decir, está bien, algunas son costumbres fundamentadas, otras son supersticiones, no molesta. Y aquí quiero algo que lo vengo diciendo ya en la comunidad, mucha gente ya lo oyó, se lo vengo diciendo mucho a los jóvenes, no es así de sencillo decir, bueno, no importa, unas son costumbres, porque puedo clasificar en varios grupos. Hay costumbres fundamentadas. Hay una regla famosa, Minhag Israel Din, que una costumbre fundamentada se convierte en una ley. Como la ley. No, totalmente toma el peso, aunque no es igual, pero toma el peso casi como una ley y hay un compromiso de seguirla. Un ejemplo de esto es en Omer, un ejemplo, que tenemos la costumbre de evitar fiestas, banquetes, por respeto a la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Es una costumbre, el origen no es din, se convierte, ya toma el peso de la ley, pero de origen viene de una costumbre. Pero una costumbre que tiene los requisitos para que se clasifique como minhag Israel din, como costumbre. Los requisitos son que lo establecieron grandes autoridades rabínicas, grandes jamim, por una razón de peso.
hay reglas que lo tiene que aceptar la generación, por lo menos 3 generaciones. Okay. Bueno, varias reglas. No es tan sencillo como lo acostumbré, lo acostumbré y ya la costumbre es ley. Sí. Entonces esa es compromete y tenemos que hacerla. Okay. Hay otras costumbres que son neutras. No molesta, es bonito. Un ejemplo, tenemos entre la comunidad siria, que yo tengo desde niño, la costumbre de comer arroz con kibbeh hamda o con chícharos los viernes. Es costumbre. No, dígame, eso es más que ley. ¿Qué le pasa? A mí me encanta, de verdad. Lo espero, pero no. Un día que... No es minhag Israel din eso. No es, sí, estoy viendo que no tengo que comer eso a fuerza. No molesta hacerlo, es bonito. No se acostumbra. Y así un sinfín de costumbres que lo hicieron por diferentes razones, comidas y cosas prácticas. Está bien, no es neutro. Ni compromete a hacerlo, ni está prohibido llevarlo a cabo. El problema es el tercer grupo. Costumbres que su origen son supersticiones. Y se convirtieron en costumbre. Dice, es lo mismo la neutra, la que es din o la que es superstición. ¿Qué diferencia hay? No, esa está prohibido de la Torah. ¿Por qué? Llevarla a cabo. Y no solamente que está prohibido, no es una prohibición sencilla. Es una prohibición de mucha gravedad que está comparado a la idolatría. Y no comparación... Catalogado como la idolatría. Catalogado como la idolatría. No hay una comparación muy metafórica, muy así simbólica, sino con mucho fundamento. Y sabemos que la idolatría es de los 3 pecados capitales, de los más graves que hay en la Torah. ¿Y por qué está catalogado como idolatría? ¿Por qué se asemeja? La razón es muy lógica. La Torah dice claramente, lote nahashu, velote onenu, que significa, es una prohibición estricta de la Torah, no decir lenahesh, bueno, algo de la serpiente que pasó, el gato negro, todas esas cosas, o lote onenu viene de oná, de tiempo, decir el martes 13 o viernes 13 es mala suerte y demás. ¿Por qué es como idolatría? Porque cuando yo le doy poder a cualquier superstición, vamos desde la más clásica, mundial. No me pases de asada en la mano porque es mala suerte. Pero ¿qué hay detrás de eso? Estás dando poder a otra cosa que no es Dios. Exactamente. Nuestro lema es Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dios es único. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es... el primero, Anoji Hashem Elokeinu, yo soy Dios único. Y el segundo mandamiento, Lo Yelech Elohim Acher, no tendrás otros dioses. ¿Qué significa? Creer en un solo Dios, el único omnipotente, el que tiene poder absoluto, el creador, el que maneja todo el mundo. Es nada más uno. Es Dios. Hashem. Si yo creo que la sal me puede traer mala suerte, estoy compartiendo el poder de Dios con la sal. No solamente existe Dios. El segundo mandamiento. Es como estaría haciendo Dios a otro. Exactamente, le estoy dando un poder a la sal. Y justamente, ¿cómo decimos en hebreo? Híjole, ya me puse nervioso. Idolatría, ¿cómo lo llamamos? El término es Obde Kohabim Umazalot, que servían a las estrellas y signos, que se le llaman idólatras. Pero si analizamos un poquito, en nuestras fuentes talmúdicas y demás, sí se habla que hay un poder en las estrellas, que dice que hay una influencia de los signos, es muy conocido. Los incluso el Talmud dice, el que nació con la influencia de Marte, el planeta rojo, dice que tiene la tendencia a la sangre, pero tiene el libre albedrío. O puede ser asesino, o puede ser un cirujano, médico, o shohet, o mohel, que la puede canalizar. Pero significa que hay una tendencia, influencia. Es sabido que la luna tiene la influencia sobre el mar, sobre las aguas, por eso los marineros, antes de salir a alta mar, ven la posición de la luna para saber si va a haber marea alta o marea baja. Es algo real. Entonces sí existe. Entonces, ¿por qué esa prohibición? Entonces la gente antes le daba poder a los astros porque veía que tenían poder. Pero el poder que tienen se origina de Dios. Exactamente. ¿No? Pero ahí estar, creer que Marte me puede traer mala suerte o una influencia. Eso es idolatría. Es idolatría porque es el famoso ejemplo. Si yo le pego con un palo a un perro, ¿qué hace el perro? Muerde el palo. Pero hay alguien atrás del palo. El error que no es el palo el que le pegó, es el que está detrás del palo. Es lo mismo. Sí existen, hay opiniones, el Maimónides, él tiene otro enfoque hacia la astrología, no importa, pero la mayoría de las opiniones del Talmud, todo que sí existe la fuerza astral.
Pero esa fuerza se la está dando La diferencia Dios. de idolatría o no es entender que Dios es el que maneja Claro, todo claro, eso. claro. Entonces no le puedo dar un poder independiente al astro, menos a la sal y menos al gato negro y a la bolsa que se me cayó, Claro. que eso me trajo mala suerte. Eso es una forma de idolatría. Mire, no me quiero desviar, pero Pero vale nada más, la pena perdón, apuntar aquí. si nada más terminando la idea, por eso es muy importante este tema, esclarecer qué es din, qué es ley, qué es una Correcto. costumbre, Dividido en estas tres que qué es menciono. neutro, que no tiene nada de malo, Como pero el qué kippur. es lo que uno cree que es mitzvah o que debe hacerlo y que es idolatría. Y es un pecado Está durísimo. estricto. Y mucha gente con inocencia, no Claro. los culpo. Así lo vieron en casa de sus abuelitas, así fue la educación. Y hacen ciertas cosas que le dan máxima importancia mientras es una prohibición estricta. Wow. Entonces, de ahí la importancia De saber y de informarse. y de identificar. Porque creo que sería entonces la única manera de saber qué sí es minag, qué sí es ley, qué sí es un minag neutro, una costumbre neutra y qué es una superstición que podría llegar a idolatría. La única manera de solucionar esto es informándose, estudiándose y saber. No hay de otra. Yo creo que ahora sí es nuestra obligación en este programa, sin pelos Es de la lengua, informar. esclarecerlo, sí. Ahora, antes de pasar a eso, quería yo decirle, y no quiero que se me pase porque creo que es algo muy frecuente, en el mismo son del que usted estaba hablando, simplemente también a lo mejor ir a pedirle una verajá a un rabino y que a lo mejor entienda yo que él es el que me va a salvar, a lo mejor sería también una esencia de idolatría si no entiendo que hay alguien arriba de este jajam que provee y que manda, ¿no? Bueno, o sea, ahí es, el enfoque tendría que estar sí, también correcto ahí. Bueno, ahí es en muchas cosas, es cuestión de, hay una línea muy delgada que lo divide entre algo positivo, entre fe e idolatría, porque incluso puede ser poner un papelito en el cótel o besar un sefer o todo eso en algo correcto o en idolatría. Wow. Si yo estoy besando el sefer, Y creo que él tiene que el poder. el sefer me da buena suerte o me da bendición. O la pared del cótel. O la pared del cótel, eso es idolatría. Si yo estoy respetando el sefer, porque son las palabras de Dios, y tengo que mostrar respeto, que es un respeto a Dios, o el cótel, el área, porque ahí se construyó el templo y ahí sentí una energía especial, pero me dirijo a Dios, entonces eso es positivo. Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Lo mismo a un rabino. Si le estás rezando al rabino, hay Claro. gente que llega a esos extremos, que dice, de que están idolatrando a una persona, y ahí se convierte en Sí, si pones toda tu fe en lo mismo él. en una tumba. Le voy a rezar a la tumba. Si yo entiendo que al revés, que ese tzadik, esa persona justa de un nivel elevado espiritual, Tiene palancas, vamos a decir. por decirlo así, pero además hay una frase en el Talmud que dice tzadik gozer akoyohu mekayem. Cuando el justo, esa persona de muy alto nivel, decreta, es más propenso que Dios se lo cumpla. ¿Por qué? Porque Dios siempre paga con la misma moneda. Entonces Dios le dice al tzadik, a la persona justa, como lo que yo dije, tú lo cumpliste, entonces yo te voy a pagar con la misma moneda que lo que tú pidas, que si lo que yo pedí, tú lo hiciste. Ahora, Entonces, lo que tú pidas, yo te voy a responder. No es absoluto, no es en todos los casos, pero es más propenso. Pero siempre sabiendo que me dirijo a Dios, que le pido por el mérito, que le pida a Dios. Pero este enfoque hace toda la diferencia hace porque toda la diferencia. Sí hacemos muchas de estas cosas que menciono. Sí, entre idolatría Ir al jajam, o ir al algo cótel, de fe positivo y así. Uno puede poner una foto, como se pone de artistas y todo, y idolatrarlo y rezarle a la foto. Por eso hay una prohibición, cuando uno está rezando no debe estar frente a un espejo ni ninguna imagen. Imágenes. Pero a veces uno Para pone no en su casa. mostrar que está Una rezando a cosa es alguien. poner una foto de un jam y yo que aspiro, lo recuerdo, en vez de el cantante de rock, por decir, pongo del jam, que yo aspiro a ser como él, me recuerda. Y otra cosa es caer en ese error, en esa línea de ser. Y es la razón que la Torá que se menciona en la Torá, que cuando murió Moshe Rabbenu, Dios ocultó. Dice, Velo Yadai Shet Keburatoa de Yom Hazeh, no permitió que se conozca dónde está enterrado. ¿Por qué? Para que porque no se le llegue a hacer. Exactamente, era algo que se prestaba mucho, siendo un líder tan importante que sacó al pueblo de Egipto. Bueno, fue Dios, pero que a través de él y todo. Entonces la gente podría confundir y ir a rezarle a él o idolatrarlo a él. Entonces dijo Dios, vamos a ocultar esta parte para no meterle el pie a la gente, vamos a decir así. No facilitar eso. Pero como digo, si eso pasa con algo que de verdad tiene un sentido, como tú dices, con un rabino, con cótel, con más razón,
con supersticiones algo en el aire. que vienen de otras fuentes y muchas veces de países en que vivieron nuestros padres, tomaron de ahí, que es literalmente fuentes totalmente de idolatría, Increíble. distantes. Y eso es algo muy importante porque está muy arraigado. ¿Cree que nosotros, por nuestro origen, que venimos de Siria, damasqueños, de Alepo, etcétera, tenemos o somos más susceptibles a esto? Un sinfín. ¿Sí? Sí. Que los judíos que a lo mejor vienen de otro lado del Sí, mundo, bueno, que mira, otra no corriente. puedo decirlo de forma absoluta porque también en Hungría y de duendes, en cada lugar había sus supersticiones y sus cosas, ¿no? Pero sí tenemos siento un que poquito tenemos más de una tendencia oleaje para eso. un poquito más. Bueno, más dijimos que arraigada. no hay más que la información para este tema. Podemos comenzar a informarnos, entonces. Dígame, hay seguramente supersticiones que están muy arraigadas y nos gustaría que nos digas si de verdad es una superstición o es real. Ok. Mira, si quieres, voy a empezar con algo, ahora sí lo que al principio quería contar, mi historia personal en este tema, que la verdad muchos de los oyentes, que Dios no lo quiera, bueno, que tuvieron un luto, en la mayoría de los lutos, yo esto lo expliqué, porque siempre salen preguntas relacionadas con eso. Porque lo veo y se los tengo que esclarecer, y lo escribí y lo vengo reiterando, pero voy a contar la historia, cómo fue que me puse a investigar este tema. Porque principalmente en el luto, yo lo llamo terreno fértil para las supersticiones. Como se habla de la muerte, hay miedos, lo desconocido, que espíritus, que esto, es donde se da mucho. Se da mucho a que cualquier cosa, esto me trae mala suerte, me va a pasar el luto, correcto, te trae, que dice, no hables, no digas, y estamos llenos. Recuerdo cuando yo entré a la comunidad y cuando empecé, bueno, desde antes, empecé a ir a visitar, a dar el pésame, a casa de a darles deudos, consuelo y todo, y empecé a observar todas las prácticas. De repente me decía, no, un momento, estamos sentados en una mesa desayunando, le decían al que servía, tú no puedes servir el jugo. Y le digo, ¿y por qué no puedes servir el jugo? Y de repente veo, no le des en la mano al que está de luto. De repente el que venía a dar el pésame, oye, no puedes entrar a tu casa. No te vayas directo a tu casa, esa la he escuchado. Tienes que ir a otro lugar primero. Exacto, estacionate en un lado. El que puso los cojines tiene que él quitarlo. Y de repente, las prendas que usaron. Las rotas. Las prendas rasgadas hay que quemarlas o tirarlas. Y cada día me enteraba de algo nuevo. De verdad, iba oyendo, pero me pregunté, digo, a ver, de verdad estudié todas las fuentes del tema fondo del luto, desde el Talmud, Moed Katan, Berajot, los comentaristas, los libros actuales, el Shulchan Aruch, hasta en ninguno aparece nada de esas prácticas. Pero bueno, pero por otra parte la pregunta es, ¿pero por qué lo hacen? Ok, no tiene fundamento de superstición, pero igual, de algún lugar surgió. Exactamente, ¿cuándo empezaron? Siempre lo digo, que alguien se despertó aburrido una mañana y empezó... Y dijo, no sirvas jugo. ¿Sí? ¿Por qué surgieron esas ideas? Que se arraigaron tanto, pero las tienen muy arraigadas. Bueno, y si le agregamos también jalar la oreja, y todo ese tipo de... Pero perdón, lo hizo mal, no es para abajo, es para arriba. Para arriba. Okay, sí. Si así lo va a hacer, hay que hacerlo bien. Ok, entonces me lo cuestioné y dije, bueno, tengo que investigar, porque de algún lugar salió. ¿Y por qué lo hacen? Y estoy seguro que no tiene fundamento en la religión. Me pongo a investigar. No voy a contar ahorita todo cómo fue mi investigación, fue muy profunda y extensa, preguntando a gente mayor, leyendo, buscando, y me doy cuenta, llego al origen, que eso es lo que digo, me da pena hasta repetirlo porque lo dije 1000 veces en todos los foros que pude para ir desarraigando esas ideas erróneas. El origen tenía mucha lógica. En los tiempos de antes no estaba avanzada la medicina, ni la ciencia como hoy en día. Hoy en día uno tiene una enfermedad, le saca una radiografía, en su caso una tomografía, a veces un ultrasonido, depende, y se dan diagnósticos impresionantes, hay a todo color, todo es increíble y se sabe el origen, hay investigaciones, hay medicamentos de todo tipo, antibiótico además. En los tiempos de antes no era así. Una enfermedad
muchas veces uno se moría de una No la infección. contaban. No había ni antibióticos para combatirlo, mucho menos un diagnóstico acertado. Al no haber un diagnóstico acertado, no se sabía cuándo era una enfermedad contagiosa y cuándo no era contagiosa. ¿Y entonces? Cuando llegaba a ser contagiosa, ¿qué veían después la gente? Que justamente los familiares que estuvieron en contacto, que son los que están de luto, porque los familiares que están de luto son cónyuge, hijos, hermanos, padres. Los más cercanos. Los más cercanos que estuvieron en contacto. Dios no lo quiera, se llegaban a contagiar. El que entonces, venía a dar el pésame estaba expuesto. También con un contacto, hoy en día con todos los avances de la ciencia, ve una enfermedad como el ébola, y para descontaminar se quema todo, se quita todo, con más razón antes que no tenía ni el conocimiento ni cómo. Y entonces de ahí surgió que entonces la gente que iba a visitar tomó el pésame, una serie de precauciones. Oye, dice, cuidado, mira, al que no está en sirvas. luto, no te le acerques, no lo toques. No lo saludes. No le des nada en la mano. Saludar es otra razón, Ok. viene de otro origen que está confundido con Shalom, lo que ¿no? sí, no se puede decir shalom, sí se puede dar la Correcto. mano, eso es otro Ok. tema. Pero también aparte incluía, no lo toques también. No, tú no puedes servir el jugo, se puede contaminar. Ay, Dios. Si tienes el virus. El que venía del pésame tenía te que vayas entrar a a la otro casa. lugar, aunque no era científicamente, no tenía sentido, pero voy a descontaminarme primero antes En de ir. otro lado. Y tenía que quemar todas las prendas, porque se podía Transmiten. impregnar, como dije, hasta hoy en día existe ese mire nada concepto. más. Una serie, y cada día más alejamientos, y tenían razón de ser y mucha lógica, Claro, porque para ponían cuidarse. en juego la vida. Y no es un chiste, un contagio, como dije, no había cómo combatirlo y no se podía morir de eso. Qué ironía, Entonces, hoy no es nada. con justa razón, tomaron un sinfín de medidas. No hagas esto, cuídate, cuidado, la comida se contaminó, no se la saques de aquí, no la metas, no esto, no toques, no saques, no pases, nada, ningún contacto, descontaminar todo. Quemaban las prendas del difunto también, algunos, una serie de cosas. ¿Qué pasó? Así hacía mi tatarabuela, así lo siguió haciendo mi bisabuela, mi abuelita. Y llegó un momento que se perdió el porqué. Que se perdió el porqué, ya no está la razón. Pero lo Ya sigo haciendo. Y al no saber por qué, eso es lo irónico o lo negativo, le doy una explicación negativa. Porque, mira, un ejemplo, una de las cosas que dicen también, ¿tienes barba de luto? No vengas a mi casa. Porque me pasas Me vas a el- traer el luto. No. La razón tenía lógica. Sí, es suena muy reciente. familiar esa Por frase, eso, se dice mucho. sí. En ese entonces sí era real. Es reciente si tienes barba, que si recién dentro No del me lo mes. pases, no me la traigas. Todavía puedes tener la enfermedad y puedes contagiarme. Mejor no vengas a mi casa. Pero como ya no se supo la razón, si vienes a mi casa me vas a traer luto. Perdón, el luto no se contagia. Y lo mismo, si te doy en la mano, te voy a pasar, me vas a pasar el luto, me vas O sea, a se le transmitir. empezó a dar una explicación errónea Supersticiosa a lo que a en lo que origen tenía un sentido. Un sentido lógico, pero no entra en din, no entra en Es lo que regla. le iba a preguntar. Mucha no, gente se estará preguntando por qué esto que ya se acostumbró no se convierte en Porque una es lo ley. que dije, hay reglas cuando se dice mira que sea el din. Eso tiene que ser por una razón religiosa, como el caso de Homer, que grandes jamín por una razón. Esto Aquí sí simplemente tiene una razón sustento y técnica. sentido, pero era técnico, Sí, no técnica. religioso. Técnica, uno tiene obligación siempre de cuidar la salud, cuando no hay ninguna razón de qué Ya. cuidarme, y menos sugestionarse y darle un sentido. No, bueno. Muy ok. claro. Me están gustando mucho las segundas partes que hacen. Sí, no, ahorita fuerzas porque hay muchas supersticiones más que quisiera esclarecerlas. Entonces vamos ¿Nos a vemos? dejar, ojalá que, y si necesitamos tercera también, ¿Eh? pero sí quisiera lo que más se puede esclarecer, Ok. porque es algo que causa mucha confusión y mucho daño, y como dije, en muchos casos, gente que piensa que hace una mitzvah, algo religioso, lejos de eso, transgrediendo una prohibición muy importante de la Torá, en Increíble. creer en fuerzas que no existen. Increíble plática, Jajam, interesantísimo, gracias de verdad. Y bueno, Bezrat Hashem, nos veremos entonces inmediatamente. Ahora sí, segunda la parte de sesión esto. directa va a ser la segunda parte de las Segunda parte, y supersticiones. si es necesario tercera. Para que la gente no se lo pierda, ¿no? Ok, Muchas bueno. gracias, Jajam. Yo me despido de ustedes, querido auditorio, recordándoles que esto es Sin Pelos en la Lengua. Yo soy Raúl Askenazi y nos vemos la próxima. Muchas gracias.